Bienvenidos a este programa de adoración transmitido desde la Asociación Islas de la Bahía. Damos un saludo especial a cada uno de nuestros amigos que fielmente siguen la transmisión de este programa. Ahora, con un corazón alegre, les invito que alabemos a nuestro Padre Celestial. Canta conmigo. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy, habrán de ser. Con corazones agradecidos por las bendiciones dadas de parte de Dios, te invito a que puedas participar de los diezmos y las ofrendas. Probad y ved. Historia de hoy: apertura condicionada. Buenos días, Sidney. Buenos días, señor Alves. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Veo que el local está bien bonito y bien cuidado. Seguramente tienes buenos resultados. Una pregunta. ¿Hiciste el culto hoy temprano? Señor Alves, lamento decirle que hoy no pudimos hacer el culto. Decidimos abrir el local a las 8 horas en punto, justamente para no comprometer nuestra atención a los clientes. Ya que tú no hiciste el culto, vamos entonces a llamar a los funcionarios, cerrar las puertas, aunque haya clientes. Y una vez terminado el culto, vamos a abrir. Ahora, si no tienes tiempo para hacer el culto, ni siquiera abras el local. Es una costumbre de la empresa hacer el culto matutino. Mejora nuestra comunión con Dios y la armonía entre los funcionarios. Por esto es muy importante que mantengamos este hábito en todos los locales. Por causa de estos cultos, innumerables familias tomaron la decisión de bautizarse. Muchos jefes y funcionarios también se bautizaron al conocer el Evangelio. Algunos de ellos tomaron el liderazgo en los cultos y hoy se desempeñan como pastores de nuestra iglesia. Esa alianza, fe y negocios, ha traído muchos beneficios a los funcionarios de la empresa y particularmente a toda la familia. Ellos tienen la alegría de disfrutar una familia unida y cada vez más fuerte a través de la comunión diaria, donde se colocan los planes en la mesa ante la presencia del Señor. Todos sus hijos están en los caminos de Dios, tienen estudios superiores y trabajan en la empresa de su padre, cada uno cuidando un área específica de acuerdo a sus capacidades. Aunque el trabajo ocupa una gran parte del tiempo de toda la familia, ellos no han dejado de servir a la iglesia en diversas áreas. Siempre están presentes en los programas y se desempeñan como profesores de la escuela sabática, demostrando que el amor por la iglesia tiene un papel muy especial en sus vidas. Alves y Yurasí son ancianos ordenados y participan como líderes de la iglesia, ayudando al pastor en las decisiones administrativas. Sus hijas también participan como oficiales de la iglesia como diaconisas y también ayudan en el departamento de comunicaciones. Alabado sea Dios por esta familia, que honra el nombre de Dios en el trabajo, predicando el Evangelio a los clientes y funcionarios a través de los cultos matutinos y también en la iglesia al involucrarse por completo en la misión.
Probad y ved. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga ricamente. Uno de los momentos más especiales de nuestro culto es la historia de los niños. Acompáñame a escuchar esta historia. Piedras preciosas. El Señor da su secreto a quienes lo veneran. A ellos da a conocer su pacto. Salmo 25:14. Dios es muy creativo cuando elige maneras de comunicarse con las personas. ¿Sabían ustedes que usó hasta piedras parecidas a estas para mostrar al pueblo de Israel cuál era su voluntad? Y también usó símbolos como el tabernáculo para que las personas entendieran de manera más fácil la misión de Jesús como nuestro Salvador. Veamos cómo sucedió eso. Después que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios dijo a Moisés que debían construir un tabernáculo. Había dos razones para ese pedido. La primera es que el tabernáculo representaría la presencia visible de Dios entre su pueblo. La segunda es que la ceremonia que se realizaría en el tabernáculo apuntaría a la salvación por medio de Jesús. Dios le dio a Moisés todos los detalles de cómo debería hacerse el tabernáculo, incluyendo los materiales para la construcción. El tabernáculo o santuario era como si el plan de salvación hubiera sido explicado. Dios también le dijo cómo debería ser la ropa que usarían los sacerdotes. Sobre la ropa del sumo sacerdote se colocaría el pectoral con lindas piedras preciosas. Las que estaban en los bordes representaban las piedras que forman el fundamento de la ciudad de Dios. Las piedras de oro simbolizaban las 12 tribus de Israel. El pectoral quedaba exactamente sobre el corazón del sumo sacerdote. De cada lado del pectoral estaban dos piedras preciosas, grandes, conocidas como Urim y Tumim. ¿Saben para qué servían esas dos piedras? Para mostrar cuál era la voluntad de Dios. Cada vez que el pueblo de Israel necesitaba una respuesta, el sumo sacerdote hacía las preguntas y Dios respondía por intermedio de esas piedras. Si Dios aprobaba algo, una luz rodeaba la piedra de la derecha. Si Él no aprobaba, la luz brillaba alrededor de la piedra izquierda. Haremos una prueba. A ver. Cuando la piedra de la derecha brillaba, la respuesta de Dios era sí. Muy bien. Y cuando la piedra de la izquierda brillaba, la respuesta de Dios era no. Esos eran símbolos que Dios usaba para comunicarse con las personas de aquel tiempo. Dios fue muy creativo al usar símbolos para comunicarse con las personas. ¿Es así? Los israelitas no tenían la Biblia escrita como nosotros la tenemos hoy. Entonces, ellos prestaban atención a los símbolos y obedecían a lo que Dios les decía. Es importante que tomemos tiempo para hablar con Dios y para escuchar lo que Él tiene que decirnos. A ese tiempo que pasamos con Dios lo llamamos comunión. ¿Ya pensaron en separar un tiempo cada día para tener ese momento con Dios? Eso nos hace muy bien. ¿Qué les parece si tienen esa experiencia al estudiar la Biblia, la lección y al hablar con Dios por medio de la oración?
Recuerden que Dios siempre tendrá un medio para hablar con las personas. Basta prestar atención a lo que Él dice. Que Dios te bendiga. Ha llegado el momento del mensaje de Dios para nuestras vidas y la persona que ha sido designada es el pastor Jefferson Ayala. Que el Espíritu Santo pueda dirigirlo a él a impartir su palabra. Muy buenos días, mis queridos hermanos, que tengan ustedes un feliz sábado. Estamos muy contentos de poder estar en esta mañana alabando y glorificando el nombre de Dios y también aprendiendo acerca de la Escritura. En estos momentos me gustaría invitarle a que usted pudiese inclinar su cabeza para poder comunicarnos con Dios, para poder así entrar en nuestro tema de esta mañana. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Nosotros somos indignos hasta de mencionar su nombre. Pero a través del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, al derramar su sangre como el cordero que quita el pecado del mundo, nos da acceso hasta su trono de gracia, Señor, buscando paz, buscando oportuno socorro y buscando también esperanza y salvación para nuestras almas. Bendice a cada uno de los oyentes y a cada uno de los que nos están sintonizando a través de los medios de las redes sociales. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo les pueda alcanzar y que tu palabra pueda penetrar los corazones, Señor, y que tu palabra nos pueda hablar en esta mañana. Queremos, Señor, escuchar solamente lo que usted tiene para nosotros en esta mañana a través de su santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Cuando nosotros comenzamos y hacemos un análisis acerca de la palabra religión, muchas veces confundimos los términos y tratamos de entenderlo en un entorno más denominacional. Y a través de la historia he escuchado, y a través de los tiempos he escuchado a personas decir, yo no soy de esa religión, de aquella otra religión, de esta otra religión. Y en el mundo hay unas cuantas religiones, sin embargo, la palabra religión trata más del enfoque de volver a unir algo que se había separado. Nosotros encontramos en la Escritura que hubo un gran conflicto, hubo una gran batalla. Esta batalla se llevó a cabo en el cielo. Fue una batalla cósmica en la cual Satanás el dragón luchaba contra Miguel y sus ángeles, el cual Miguel representa al Verbo encarnado, a Cristo Jesús, defendiendo siempre el honor y la soberanía de Dios, y Satanás queriendo siempre instigar, se convierte en el caudillo de una cantidad de personas que se rebelaron contra Dios y comienza a hacer guerra, y él comienza a ir y a poder transmitir ideas o también podríamos decir conceptos erróneos acerca de Dios, que Dios no es amor, que Dios no es lo que realmente Él ha dicho que es, y que Él es un tirano que hace leyes que no se pueden cumplir, que sus criaturas no pueden cumplir. Entonces, en esa separación, en esa gran batalla, ya no se pudo encontrar más lugar para Satanás en el cielo, así que fue arrojado aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y nosotros encontramos entonces que este enemigo o archienemigo o el primer enemigo de Dios, en el cual se originó en el mal, comienza a tratar de persuadir o tratar de destruir todo lo que Dios ha hecho o la creación de Dios. Y vino al planeta Tierra, y nosotros encontramos en la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 21, y quiero invitarte en esta oportunidad que puedas ir conmigo a la Escritura y podamos leer juntos de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado, así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente, versículo 2, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán.
Versículo 5, Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. En nuestro mensaje queremos enfocar lo que es la salvación y la reconciliación en el Edén. Y queremos analizar puntualmente las actitudes de la reconciliación bíblica, basado en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 21. En nuestro texto de esta mañana nosotros encontramos que había un huerto. Y la descripción geográfica del Edén es interesante. Nosotros sabemos que quien escribe el libro de Génesis es Moisés bajo inspiración, pero sabemos que Moisés creció en Egipto y fue también instruido en las artes académicas de Egipto. Pero Moisés, al entender que Dios es el creador de todo, recibe la revelación de las escrituras de la Torá o del Pentateuco y él comienza a escribir. La mayoría de los comentarios bíblicos ubican al Edén o al huerto del Edén en el Medio Oriente, aunque no se sabe con certeza o con exactitud dónde estaba el jardín del Edén, ya que todo cambió después del diluvio. Sin embargo, esta deducción se basa de Génesis capítulo 2, versículo 8 al 14, donde se dice, o Moisés narra que el huerto del Edén estaba, según el versículo 14, alrededor de los ríos, ¿verdad? Desde el capítulo 2 de Génesis, versículo 8 al 14, usted lo puede leer detenidamente, que Dios plantó un jardín en el oriente y ahí puso al hombre que había formado. Pero recordemos que después del diluvio, Moisés está escribiendo después del diluvio, las cosas han cambiado y la ubicación geográfica ha cambiado también. Por ende, es importante tener en cuenta este trasfondo bíblico o geográfico acerca del Edén. ¿Dónde se encontraba la pareja? Pues justamente en el huerto, en el jardín del Edén. Dice la Biblia que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban, porque estaban cubiertos por la gloria de Dios. Y Dios los creó porque Dios es un ser creador. Los creó y los colocó en el huerto del Edén con un propósito. Y les dijo que llenaran la tierra, que la labrasen, que la cuidasen, que fueran mayordomos de la misma. Este evento, el cual nosotros acabamos de leer en Génesis capítulo 3, esa conversación en la cual Satanás tomó posesión de la serpiente como un medio para poder conversar con la mujer, se lleva a cabo en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, al pie del árbol de la ciencia del bien y el mal, donde todo era perfecto. Así como en el cielo, donde todo era perfecto, se originó el mal. Aquí en este planeta, en un lugar tan hermoso como el huerto del Edén, encontramos que también surge una conversación que sin lugar a dudas tenía como objetivo sembrar la duda y la discordia en el corazón de una criatura con su creador. En este caso, el ser humano, la mujer y el hombre, para que se rebelasen en contra de Dios. Y por su cabeza y mi cabeza pueden pasar cualquier cantidad de imaginación de esa conversación en la cual posiblemente la mujer pudo haber pensado: ¿por qué esta serpiente me está hablando? Y si la serpiente está cerca de este árbol, comiendo del cual el Señor nos ha prohibido, y ahora está hablando y está hablando aparentemente con sabiduría, si eso es la consecuencia de comer de ese árbol, de ese fruto prohibido, realmente ¿cómo será si yo como de ese fruto también? ¿Será que, como dijo la serpiente, seré semejante a Dios? Aquí comienza la primera actitud. La enemistad nace en el corazón del hombre. El hombre es quien decide con su actitud apartarse y enemistarse de Dios. Noten qué importante esto. Dios, en su relación personal con el hombre, quiere siempre salvarlo, guiarlo y darle lo mejor. Pero es en el corazón del ser humano donde nace la enemistad. Cuando el hombre peca, se separa de Dios y la amistad o la relación personal que tenía el ser humano ahora es rota. Necesita algo que lo vuelva a unir.
Y es importante que nosotros entendamos que es siempre el hombre el cual se enemista con Dios. Capítulo 3 de Génesis, vaya conmigo por favor, versículo 6. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y los comió y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Vemos aquí cómo la enemistad nace en el corazón del hombre. Adán y Eva, o la varona y el varón, la mujer y el hombre, se esconden de Dios. Es la siguiente actitud cuando usted se enemista con Dios. Usted intenta esconderse de Dios, no quiere saber de Dios, no le motivan las cuestiones espirituales, ya que la relación que el Señor quiere tener con nosotros es una relación personal espiritual. La pareja decide romper su relación con el Creador al cometer el pecado. Es el hombre el que decide con su actitud apartarse y enemistarse con Dios. Vemos el versículo 10 del capítulo 3 del Génesis, que Dios busca a Adán, busca a la pareja. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. La pareja se esconde de Dios. Cuando la enemistad nace en el corazón del hombre, la primera actitud del hombre del ser humano es esconderse de Dios, huir de Dios. Ahora, nosotros vemos una segunda actitud, que es la reconciliación. Si la enemistad nace en el corazón del hombre, la reconciliación nace en el corazón de Dios. Desde el principio, Dios es quien toma la iniciativa. Desde el principio, Dios busca al hombre para resolver el problema del pecado. Es Dios quien hace la primera movida o el primer paso. Es Dios quien se acerca al ser humano, a su creación que ha caído y que se ha enemistado con él. Siempre Dios en su corazón, su primer paso cuando alguien se ha enemistado con él es tratar de reconciliarlo. Desde el principio, Dios es quien toma la iniciativa. Dios es quien busca al hombre. Nosotros vemos que en la Escritura, en Génesis capítulo 3, nos dice la Biblia que Dios llama al hombre. En el versículo 9, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Dios es quien busca al ser humano. Dios es quien quiere restaurar al ser humano. Dios es quien quiere bendecir al ser humano. Dios es quien quiere salvar al ser humano. El ser humano se enemista con Dios, huye de la presencia de Dios y pasa una vida constante huyendo del amor de Dios, huyendo de la reconciliación, huyendo de la salvación. Y es Dios quien se acerca. Muchas veces nosotros decimos y hemos escuchado expresiones que encontré a Jesús, pero realmente Jesús no estaba perdido. Jesús nunca ha estado perdido. Dios no es quien se perdió. El que se pierde realmente es el ser humano, porque es el ser humano en su corazón que nace la enemistad. Jesús va a buscar como el buen pastor. Lucas capítulo 15 nos habla de eso, acerca de las parábolas, y también en el capítulo 16 nos da también la advertencia de Dios queriendo estar justamente con los pecadores y tratar de buscarlos para poder salvarles. El pastor es quien busca la oveja perdida. La mujer es quien busca el dracma que se perdió. Y vemos nosotros que de una manera tal se ejemplifica a través de parábolas y ilustraciones y también de actos puntuales, que Dios es quien busca primeramente al hombre. Él es quien hace o da el primer paso para el reencuentro o la reconciliación. La enemistad nace en el corazón del hombre, la reconciliación nace en el corazón de Dios.
Así como el hombre fue quien decidió enemistarse con Dios, también el Creador es quien decide reconciliar al hombre para que no muera, sino que tenga vida eterna. El Señor les dijo claramente a la pareja que el día que comiesen de ese árbol, ciertamente iban a morir. Para lograr la reconciliación, el Señor tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Y entonces emplea el sistema de sacrificio. Qué importante es poder entender esto, ya que Dios decide buscar y salvar al hombre y reconciliarlo por amor. La iniciativa de poder resolver el problema del pecado fue y ha sido siempre de Dios. En el afán por resolver el problema del pecado, el hombre intenta cubrir su desnudez con algo temporal. Génesis capítulo 3, versículo 7 nos dice: en ese instante se abrieron los ojos a los dos, tanto al varón como a la varona, al hombre y a la mujer, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Importante, en ese afán por querer resolver el problema del pecado, de esta relación que se ha roto, de esta ahora enemistad que hay, en ese afán por querer resolver este problema, el hombre intenta cubrir su desnudez con algo temporal. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido resolver el problema del pecado con algo temporal? Siempre buscando una solución, pero es temporal, para poder resolver el problema del pecado. Sin embargo, es Dios quien toma la decisión de cubrirlos de manera completa con túnicas de pieles. Génesis capítulo 3, versículo 21 nos dice: luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Para que tuviese túnicas de pieles, tuvo que haber un sacrificio de una víctima, un sustituto o garante que pudiese darle la oportunidad a esta pareja de no morir, sino que ser revestidos de la justicia de Dios. Hoy en día, la única manera de resolver el problema del pecado es a través de la aceptación de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice que viendo a Jesús, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el cumplimiento de todo sistema de sacrificio expuesto en las Escrituras. Es importante que nosotros entendamos que todo apuntaba al sacrificio de Cristo Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz es el cumplimiento. La humanidad estaba enemistada con Dios y Jesús vino para reconciliar al mundo consigo mismo y revestirlo con su justicia y amor. Jesús es el cumplimiento. Jesús es la provisión de Dios para este mundo que se había separado, que esa relación se había roto. Es Jesús la mejor religión. Jesús es el religí, el pegamento, lo que vuelve a unir, el puente entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad. Es Cristo Jesús, porque Él es el que puede unir. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Segunda de Timoteo capítulo 2 nos habla acerca de que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No tenemos un mejor sumo sacerdote, puro, santo, noble, exaltado, lo más sublime. No tiene Él necesidad de ofrecer sacrificios por ningún otro, sino que se ofreció a sí mismo una vez por todos los pecadores. Él es el sustituto y garante. Él es quien puede unir lo que se ha vuelto a separar. Jesús es la mejor religión. Por eso en esta mañana yo te invito a que tú puedas aceptar a Jesús como tu único Salvador. Después de entender que la enemistad nace en el corazón del hombre y que la reconciliación nace en el corazón de Dios, es importante saber que la gratitud nace de un corazón reconciliado. Después de la reconciliación,
el ser humano experimenta la paz y en su corazón nace la gratitud. Un corazón lleno de gratitud y lleno de paz. La Biblia nos dice en Levítico capítulo 3, versículo 1 al 17, el análisis de los sacrificios de paz. Que una persona cuando había cometido una falta o estaba enemistado, entonces ofrecía un sacrificio, que todo este sacrificio apuntaba en el cual a la reconciliación final que Cristo Jesús otorga al pecador. Se sentaba el penitente con la víctima junto con el sacerdote y ambos hacían una pequeña comida de la víctima o lo que traían para poder entonces ofrecer sacrificio de paz. Encontramos en este texto maravilloso la promesa de estar en paz. Paz es lo que muchos hoy en día necesitamos. Existen tantos problemas emocionales, psicológicos, el estrés, la depresión, la ansiedad, la desesperación, que muchos estamos estancados en el pasado, otros están preocupados por los afanes del presente y otros también pueden estar preocupados por el futuro, lo que va a venir, cómo voy a pagar los biles, cómo voy a hacer, cómo voy a entrar a la universidad, cómo le voy a hacer para poder conseguir el pan para mi familia. Recordemos que los sacrificios de ofrendas de paz eran el resultado de un corazón lleno de gratitud. Gratitud por estar reconciliados. Gratitud por poder haber vuelto a tener esa amistad con Dios una vez que se había enemistado por resultado del pecado. Esta ofrenda no era para que el hombre fuese reconciliado, la ofrenda de paz en Levítico capítulo 3, 1, 17, sino que esta ofrenda representaba gratitud a Dios por haberlo reconciliado. Como resultado de la acción del Creador, la actitud del hombre es el agradecimiento y la aceptación. En una ocasión, mi profesor de historia de los Estados Unidos me contó una anécdota que no está registrada en algunos libros o tampoco pudiese aparecer en algunos libros de historia, pero él me menciona que en una ocasión había una subasta de esclavos en Estados Unidos en la época de la esclavitud, donde habían venta, compra de esclavos en la parte del sur de los Estados Unidos. Y había una cantidad de esclavos que estaban ahí para ser vendidos, que provenían de África. Y uno de ellos era fuerte, gigantesco, musculoso, bien saludable. Y entonces se acercó un hombre blanco y entonces comenzó la subasta y él estaba ofreciendo la mayor cantidad de dinero por este esclavo. Así es que el esclavo ahí amarrado decía: hombre blanco, no me compres. Hombre blanco, estás perdiendo tu dinero. Yo no te voy a servir. Yo no voy a ser esclavo de nadie. Hombre blanco, quiero que entiendas que yo no voy a servirle a nadie. Me vas a tener que matar, vas a perder tu inversión. Hombre blanco, por favor, no me compres. Y aquel hombre blanco le compró por el alto precio a este hombre. Cuando lo llevaba arrastrado, o mejor dicho, que lo llevaban en sus cadenas hasta el carruaje de este hombre y comenzaron a encaminarse, entonces el que había comprado el esclavo se acercó y le dijo a su otro siervo que había: azotarle, desatarle los grillos y las cadenas que tiene en sus manos y sus pies y llevarlo hasta mi casa, mi mansión. Por favor, darle el mejor traje que tienes, darle de comer, vístelo y encamínalo para que él se pueda hacer un hombre libre hacia el norte. Lo que no sabía este esclavo era que el hombre blanco que lo había comprado era un hombre que era parte de una fundación que rescataba esclavos del sur y los llevaba al norte y los liberaba allá. Era una organización o una sociedad secreta en ese entonces que estaba operando bajo el radar para liberar esclavos del sur en esa época. Inmediatamente cuando este hombre se dio cuenta de lo que este hombre blanco había hecho, entonces cayó de rodillas frente a él y le dijo: hombre blanco, ya que me has liberado, ya que conozco ahora tus intenciones, seré tu esclavo para toda la vida.
Y este hombre lo llevó a su casa, le dio su mejor vestimenta, y fue así como este hombre fue parte también de la organización donde liberaban también esclavos negros del sur de los Estados Unidos para llevarlos al norte. Una vez que hay paz y esperanza en nuestras vidas, sabiendo cómo Jesús pagó un precio tan alto, su sangre, por nuestra libertad y reconciliación, de una manera incondicional, entonces nuestros corazones viven agradecidos con Dios. Y como Pablo, decidimos ser esclavos, dulos, siervos del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo se reconoce a sí mismo como un siervo, como un esclavo. Antes era esclavo del pecado, pero ahora quiere ser un siervo y esclavo de Dios. Quiere servirle por la eternidad. De la misma manera como este esclavo fue liberado por aquel hombre y después cayó de rodillas, dice: ahora te serviré porque me has comprado solo para dejarme libre. De esa misma manera nosotros también podemos confiar en Cristo Jesús. Nuestro Creador desea y anhela que confiemos en Él y en su poder redentor, permitiéndole solucionar el problema del pecado, pagando con su sangre la deuda del pecado, es a saber, la muerte eterna. Hoy pudimos ver las actitudes de la reconciliación bíblica, cómo nace la enemistad, la reconciliación y también la gratitud. Entendemos que Dios desea estar en paz con sus criaturas porque las ama y no quiere que mueran por causa del pecado. Tú y yo estábamos destituidos del reino celestial y enemistados con Dios. Nuestros pecados nos separan de Dios. Sin embargo, Dios proveyó de un plan desde antes de la fundación de este mundo para que todos pudiésemos ser reconciliados. Es importante que entendamos que ese plan es el sacrificio expiatorio de Jesús. En el Calvario Él derramó su sangre. Esto daba cumplimiento a la promesa hecha por Dios en Génesis capítulo 3 versículo 15. Esa reconciliación lleva a la humanidad a recuperar la amistad con Dios y a enemistarse completamente con el pecado y con Satanás. El amor de Dios es tanto y es tal que Él permitió que Cristo Jesús muriese en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos reconciliados. Jesús mismo nos dice a través de su palabra, Dios mismo en Isaías: venid hoy luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miqueas capítulo 7 versículo 19 nos dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades en lo más profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos, porque ese es el perdón completo que Dios ofrece. Él, a través de Jesús, nos permite que seamos reconciliados. Y en esta mañana posiblemente tú te has enemistado con Dios. Posiblemente tú has cometido pecado y te has alejado de Dios. Has huido de su presencia y Él, con cuerdas de amor, te quiere atraer. Él quiere llegar hasta tu corazón a través de su palabra, diciéndote que hay oportunidad para ti y que Él te busca primero y que Él quiere reconciliarte consigo mismo y que quiere que juntos tengan un banquete y que puedan también de una manera espiritual vivir en paz y en una reconciliación a través del sacrificio de Cristo Jesús. Si tú aceptas a Jesús como tu único Salvador en esta mañana, entonces tú estarás siendo reconciliado. Volverás a unir aquello que se había separado, aquello que se había perdido, que era tu relación personal con Cristo Jesús. Por eso en esta mañana yo te quiero hacer esta invitación especial, que tú puedas en este momento estar dispuesto a dejarte abrazar por el amor de Dios. El amor de Dios está dispuesto a alcanzarte hoy, no importando en la situación que te encuentres. No importa lo que hiciste una hora atrás, lo que hiciste esa noche, lo que hiciste una semana, lo que hiciste hace un mes, lo que hiciste hace un año, que posiblemente hace varios años lo que hiciste y muchas personas no te perdonan por ello. Él te ha buscado primero. Sin embargo, me pregunto en esta mañana, ¿acaso
hoy no es un buen momento para que tú y yo aceptemos la reconciliación divina a través del sacrificio expiatorio de Jesús y así expresemos gratitud a Dios por habernos reconciliado de nuestra forma errónea de proceder. Te invito en este momento a no temer al futuro. ¿Qué va a pasar si yo acepto a Jesús hoy? No tengas miedo, porque Dios quiere salvarnos y revestirnos como lo hizo con la primera pareja en el Edén. Salvación y reconciliación. Sin embargo, el Señor no te forzará a que decidas aceptar la respuesta de reconciliación, sino que anhela que tú elijas por amor y puedas experimentar esa paz que solo Dios sabe dar. Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es nuestro garante y sustituto. Cristo es quien puede reconciliarnos con Dios. Cristo es el que vuelve a unir aquello que ya no sirve. Él es el que resuelve, el que arregla lo que posiblemente ya está a punto de destruirse. Tu matrimonio, tu relación con tu esposa, tu relación con tus hijos, el trabajo, tu situación eclesiástica, tu situación en tu familia, en el vecindario. Jesús puede volver a unir lo que está roto. Jesús puede volver a unir lo que aparentemente ya no tiene salvación y ya no tiene solución. Solo necesitas abrir tu corazón en este momento y permitirle a Jesús entrar. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Y recuerda que la enemistad nace en el corazón del hombre. La reconciliación nace en el corazón de Dios. Y la gratitud nace de un corazón reconciliado. Te invito en este momento a inclinar tu cabeza para comunicarnos con Dios. Padre de gloria, aquí hay muchas personas, Señor, que han abierto tu corazón para poder ser reconciliados. No sabemos qué tipo de pecados, Señor, han cometido, solo tú lo sabes. Pero todos hemos sido destituidos, Señor, por causa del pecado. Solo a través de Cristo Jesús podemos nosotros ser reconciliados. Él es el sacrificio perfecto que nos cubre por completo de nuestra desnudez espiritual. Y de una manera tal, Señor, somos cubiertos con sus mantos de justicia. Señor, por favor, en esta mañana, que tu Espíritu Santo toque los corazones de las personas que han escuchado tu palabra y que recuerden que solamente en Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por el mensaje y también al pastor Jefferson. Esperamos que haya sido de bendición para su vida, invitándoles a que puedan seguirnos acompañando en nuestra programación. Bendiciones.